Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, pues estamos de vuelta con esto de funciones logarítmicas y vamos a ver otros modelos, 3 ejercicios en los cuales vamos a tener que modelar con logaritmos. Pues bueno, vamos a empezar con la ley de enfriamiento de Newton, la cual nos permite saber qué temperatura tendrá un objeto después de determinado tiempo. Esta T pues sería la temperatura que vamos a estar teniendo después de cierto tiempo. Esta sería la temperatura del medio o temperatura del medio ambiente o donde se encuentre el objeto. La D0 es el cambio de temperatura de la temperatura del objeto menos o la diferencia con respecto a la temperatura del medio. Y bueno, la K ya la conocemos como nosotros una R, que es una tasa o la proporción en la cual está cambiando la temperatura. Vamos a ver este ejercicio. Dice: una taza de café tiene una temperatura de 200 grados Fahrenheit. Entonces, bueno, pues esa es la temperatura de nuestro objeto. Le voy a poner aquí como una T de objeto. La temperatura de nuestro objeto ahí dice que son 200 grados Fahrenheit. Luego también dice y se coloca en una habitación que tiene una temperatura de 70 grados Fahrenheit. Entonces, pues esa va a ser la TS, ¿no? La del medio. El medio en el que se está colocando esa taza de café, pues es en la habitación y tiene 70 grados Fahrenheit. Luego dice, después de 10 minutos, la temperatura del café es de 150 grados Fahrenheit. O sea, después de 10 minutos, pues esperaríamos eso, que haya bajado la temperatura. Y eso quiere decir que sí, yo voy a copiar esta formulita que tenemos por acá, la fórmula de temperatura de la ley de enfriamiento. Nos tendría que dar esto, ¿verdad? Este es nuestro modelo. Ya no lo están dando, pero nos están diciendo que después de 10 minutos, o sea, con una T de 10 minutos, el resultado nos tendría que haber dado 150 grados Fahrenheit. ¿Sí? Eso es lo que nos dice ahorita esto, ¿no? Dice, encuentra una función que modele la temperatura del café en el instante T. Si bien es cierto que este es nuestro modelo, pues tenemos que ver que sí tengo la TS, que es esta de aquí, que la DO la puedo sacar ya que DO es igual a la TO menos la TS. O sea que eso también yo lo puedo estar determinando, ¿verdad? Pero tenemos una pequeña problemática. La problemática es que yo no tengo la K. Entonces vamos a ver cómo sacar esa K. De idea, con estos datos que tengo, podríamos decir que en una T de 10 ya sabemos que vale 150. Entonces vamos a sustituirlo en todo el modelo para saber que 150 debería de ser igual a la TS, que son los 70, más la D0, que en este caso nuestra D0 sería igual a 200 menos 70, o sea, 130. 130 exponencial de menos K, que no conocemos la K, pero sí sabemos que es en un tiempo de 10. Y si se fijan ahora, la única variable que quedó fue K. Vamos a ir despejando para tener 150 menos 70 es igual a 130e a la menos 10K. Nada más acomodé el 10 primero. Bueno, pues 150 menos 70 nos daría un 80, es igual a 130 e a la menos 10K. Vamos a ir partiendo. Vamos a dividir, sería un 80 entre 130 es igual a e a la menos 10K. Y luego esta e pasaría con la operación inversa, que es un logaritmo natural. Logaritmo natural de 80 entre 130 es igual a menos 10K. Y por último, este menos 10 está multiplicando, pasaría dividiendo para tener logaritmo natural de 80 entre 130 y todo esto dividido entre menos 10 para tener el valor de K. Pues vamos haciendo operaciones en nuestra calculadora.
sería logaritmo natural. Es una división, ¿verdad? Arriba vamos a tener un logaritmo natural de 80 entre 130 y abajo tendríamos un menos 10. Eso es lo que tenemos por acá y eso nos da como resultado 0.0485. Entonces 0.0485 sería el valor de nuestra K. Si ya sacamos el valor de K, ya podríamos generar ahora sí nuestro modelo, que sería este de aquí, pero donde vamos a sustituir TS, DO y la K. Entonces, nuestro modelo va a quedar como, perdón, T de T, TS, que serían nuestros 70, más la DO, que serían 130, E a la menos 0.0485 dt. Este de aquí, señores, pues sería ahora sí el modelo que vamos a estar utilizando, ya que ya hemos sacado lo que vale nuestra razón, cómo está cambiando, ¿no? Vamos con el inciso B. El inciso B dice: calcule la temperatura del café después de 15 minutos. Pues esto es básicamente utilizar nuestro modelito de acá. Y en vez de T, pues vamos a poner un 5 minutos. O sea, en T igual a 5 minutos. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, T de 5 va a ser igual a 70 más 130 E a la menos 0.0485 por 5. T de 5 va a ser igual a... Vamos metiendo todo esto en nuestra calculadora. Va a ser un 70 más 130 por el exponencial de menos 0.0485 por 5. Listo. Y nos sale 172.0062. Vamos a dejarlo en 172. ¿Qué nos vendría a decir esto? Bueno, que empezó nuestro café a 200 grados Fahrenheit y que después de 5 minutos metido en una habitación de 70 grados, ahora su temperatura ya bajó a 172. Este sería pues nuestro inciso B y este por acá nuestro inciso A. Vamos con nuestro inciso C. Dice que en qué momento el café se habría enfriado a 100 grados Fahrenheit. ¿En qué momento? Nos habla de que la pregunta es el tiempo. Ya nos están diciendo que la temperatura que están buscando, la final, debe de ser de 100 grados Fahrenheit. Eso es lo que nos dicen por aquí, ¿no? ¿En qué momento el café se había enfriado hasta 100 grados Fahrenheit? Si eso es verdad, ya tenemos la final. Tendríamos un 100 del modelo, que son 70 más 130 exponencial de menos 0.0485 y por aquí la T. Se fijan, vamos a despejar la T, va a quedar un 100 menos 70 es igual a 130 e a la menos 0.0485 T. 100 menos 70 pues serían 30 y este 130 va a pasar dividiendo, ¿verdad? E a la menos 0.0485 T. Bueno, pasamos esta E del otro lado como un logaritmo natural de 30 entre 130 igual a menos 0.0485 T. Y este de aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo para tener un logaritmo natural de 30 entre 130 todo sobre menos 0.0485 y esto es igual a T. Pues bueno, vamos metiendo esta operación en nuestra calculadora. Sería logaritmo natural de 30 entre 130 y esto entre menos 0.0485 y nos daría 30. Quiere decir que en 30.23 de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a los 30 minutos de haber dejado el café en la habitación, de 200 grados Fahrenheit bajaría a 100.
grados Fahrenheit a la mitad en 30 minutos. Pues ese es un modelo de función lineal. Si se fijan, tuvimos que utilizar los despejes de logaritmos. Sí, la aplicación es más exponencial, pero se siguen utilizando los logaritmos. Y bueno, vamos con otra aplicación. Esta aplicación va más ligada a los terremotos, a la escala de Richter. Vamos a ver que la escala de Richter en 1935, el geólogo Charles Richter definió la magnitud de un terremoto bajo esa fórmula, una logarítmica. La magnitud es igual al logaritmo de la intensidad sobre la S, que en este caso son una constante que él estuvo manejando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se utiliza esto o qué podríamos resolver con esta formulita. El terremoto de 1906 de San Francisco tuvo una magnitud estimada de 8.3. Vamos entendiendo que si mi fórmula es que la magnitud es igual al logaritmo de la intensidad sobre la S, y yo sé que la magnitud es de 8.3, entonces podríamos decir que 8.3 sería lo mismo que el logaritmo de I sobre S. ¿Es correcto? Eso es lo que ahorita sabemos, ya que nos están dando la magnitud de 8.3. Dice, en el mismo año ocurrió un poderoso terremoto en la frontera entre Colombia y Ecuador, y su intensidad fue 4 veces mayor. Quiere decir que si nosotros pusiéramos logaritmo, que la magnitud obviamente de este otro, vamos a llamarle magnitud 1 y magnitud 2, la magnitud del otro sería 4 veces de mayor intensidad, o sea, 4 veces la intensidad sobre la S. ¿Están de acuerdo? La magnitud del otro terremoto es 4 veces la intensidad del primero. Y entonces, ¿cuál fue la magnitud del terremoto de Colombia y Ecuador en escala de Richter? Sabemos que la magnitud del primero es 8.3 cuando utilizas esta fórmula. Y queremos saber cuál sería la magnitud 2 si sabemos que la intensidad es 4 veces mayor. Pues bueno, aquí podemos descomponer algunas cosas para decir que la magnitud 2, utilizando propiedades de los logaritmos, podríamos decir que es igual al logaritmo de 4, ya que este 4 estaría multiplicando a estos de aquí, más el logaritmo de I por S, ¿correcto? Recordamos que las propiedades de los logaritmos nos dicen que si se están multiplicando dentro del argumento de un logaritmo operaciones, podemos separar las sumas y las restas. No conviene aquí separarlo en una resta más porque la idea es llegar a tener esto, porque esto sí lo conocemos. Quiero que vean que el logaritmo de IS es ese 8.3 que tenemos identificado al principio. Entonces podríamos decir que la magnitud número 2 sería igual al logaritmo de 4 más este cambio de aquí que se haría por ese 8.3. Viendo eso, podríamos poner en nuestra calculadora logaritmo de 4 más ese 8.3 que equivale a 8.9. 8.9 sería la magnitud de Richter de este poderosísimo terremoto que sucedió en Colombia y Ecuador. Como pueden ver, la escala tal cual sería que el 8.3 nos da esto. Esto se volvería como una constante para nosotros, pero que a partir de una modificación de intensidades podríamos separarlos en logaritmos y poder saber cuál es la magnitud del otro terremoto basados en el primero. Pues esta es una aplicación más de los modelos logarítmicos. Este sí es más logarítmico. Si se fijan, fue totalmente logarítmico y enfocado a prácticamente utilizar sus propiedades. Vamos con el último modelo, uno que dice la escala de pH. Los químicos medían la acidez de una disolución dando una concentración de ion de hidrógeno, hasta que Sorensen en 1909 propuso una medida más conveniente y la definió de la siguiente forma. El potencial de hidrógeno, o sea el pH, es igual a menos el logaritmo de la H, hablando de la H como esa unidad de iones que puede tener, de iones de hidrógeno que puede tener una solución.
Bueno, pues dicho esto, vamos viendo cómo resolver un ejercicio. Tenemos que tomar en cuenta que la disolución de pH de 7 se define como neutra, o sea, si nos llegara a salir un pH de 7 sería una sustancia neutra. Aquellos pH menores de 7 se consideran ácidos y aquellos pH mayores de 7 son básicos. Observar que cuando se incrementa el pH de la unidad, H+, disminuye por un factor de 10. Bueno, eso ya es una consideración un poquito más del ejercicio, pero vamos a resolver este. Dice, inciso A, se midió la concentración de ion de hidrógeno de una muestra de sangre humana y se encuentra que el H+, o sea, la concentración de hidrógeno de esa sangre, es de 3.16 por 10 a la menos 8 y moles, me imagino, determinar el pH y clasifique la sangre como ácida o básica. Bueno, pues vamos apuntando la formulita de pH. Esta formulita de potencial de hidrógeno dice que es igual a menos el logaritmo de ese valor de iones de hidrógeno. Bueno, pues tenemos que la de la sangre, ahí nos lo están dando como dato, la sangre tendría un valor de 3.16 por 10 a la menos 8. Ahí no lo menciona. Y dice determine pH. Pues en realidad nada más, si ya nos están dando el de la sangre, aquí le vamos a poner la sangre, pues ya nada más quedaría sustituir. En el pH va a ser igual a menos log del valor de los iones de hidrógeno, que sería ese 3.16 por 10 a la menos 8. Pues vamos poniendo esto en nuestra calculadora. Nos quedaría un menos logaritmo de 3.16 por 10 a la menos 8. Cerramos y nos da un 7.5. Bueno, podríamos decir entonces, viendo un 7.5, que si aquí nos decía que si el pH era mayor a 7 son básicos, quiere decir que la sangre sería sangre, pues la sangre sería básica, ¿cierto? Bajo esa situación. Luego dice la lluvia más ácida mediante alguna vez ocurrida en Escocia en 1974. Su pH fue de 2.4, entonces conocemos un pH de 2.4 que fue el que sucedió en Escocia. Y dice determine la concentración de iones de hidrógeno. O sea, lo que nos están pidiendo ahora sería esto de aquí. Voy a volver a apuntar la formulita. pH es igual a menos log de H+. Bueno, pues conocemos el pH que existió en Escocia en ese momento, que era de 2.4 menos log de H+. Y nosotros queremos saber esta concentración de iones de hidrógeno. Primero, pues veríamos este menos, que es una multiplicación, pasaría dividiendo, o bien multiplicamos a toda la ecuación por menos para quitar ese signo y quedaría menos 2.4 igual a log de H+. Con eso ya quitamos el signo menos. Ahora faltaría quitar el log. El log, cuando no tiene nada, recordamos que es que tiene una base 10. Y lo contrario del log base 10 es que este 10 pase como base. Entonces quedaría como 10 a la menos 2.4 es igual a H+. ¿Lo checan? Lo contrario del logaritmo de base 2, pues sería el 2 acá, el logaritmo de base 10. Al no poner log, ya sabemos que es la base 10, pasaría como una base de este lado. Bueno, pues ya nada más es ponerlo en la calculadora. Vamos a poner 10 a la menos 2.4 y nos sale 0.00398. Pues esa fue la concentración de iones de hidrógeno que sucedió en Escocia en 1974. Y pues bueno, estos son algunos de los modelos y aplicaciones de funciones logarítmicas. Espero les haya ayudado mucho. Bueno, si se fijan, no son muy complicados, es nada más entender la esencia
de cómo existe esa conexión entre lo exponencial y lo logarítmico. De ahí en más, pues bueno, espero que los videos les hayan gustado mucho. Si es así, regálenme un poderosísimo like, compartan y nos estaríamos viendo después en algunos otros videos. Su amigo el profesor Omar, saludos, bye.